Buenas tardes para todos y para todas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy estaremos conversando con Jesús Abad Colorado y con 4 experiencias de colegios de la ciudad de Bogotá. El título que hemos nombrado de este conversatorio es Las memorias de las víctimas, pieza clave en la construcción de paz. Así que les pedimos muy amablemente que compartan esta publicación para que más personas puedan conectarse. Y además de eso, podrán comentar, podrán estar dialogando en el chat de esta transmisión. Y recordarles que estamos retransmitiendo por las páginas de Facebook de la Alta Consejería y de la Secretaría de Educación. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a esta construcción colectiva. Esperamos que sean 1 hora y media de una buena conversación, que estén contentos y contentas. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con este espacio. Antes de empezar, queremos compartir con ustedes uno de los lugares emblemáticos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Así que vean el video en este momento. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Presente, presente, presente. Asesinados por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! ¡No más muerte! ¡No más muerte! ¡No más muertos! 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 Con esas voces que tenemos de fondo en el Memorial por la Vida del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, vamos a dar inicio a este conversatorio que, como ustedes lo saben, tiene como invitado especial a Jesús Abad Colorado, que ya está con nosotros acá conectado en Zoom. La actividad en la que nos encontramos está enmarcada en el Mes por la Paz, donde las comunidades educativas del distrito vienen desarrollando espacios diferentes de reflexión y acción para que la escuela se reencuentre con la paz, a través de prácticas restaurativas, la memoria, la verdad y las garantías para la no repetición. Queremos contarles que toda la propuesta metodológica que hicimos hoy, toda, fue construida colectivamente con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación,
la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el Colegio San José Suroriental, el Colegio Nuevo San Andrés de los Altos, el Colegio Sorrento y el Gimnasio Los Portales del Norte. Un agradecimiento muy especial a Lorena, coordinadora de la Estrategia Filmemoria, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, porque fue ella quien gestionó para que más de 100 personas pudiesen hoy conectarse antes de este conversatorio a ver la película, el documental El Testigo. Además, hizo el enlace para que hoy Jesús Abad esté conversando con la comunidad educativa, con ustedes estudiantes, con ustedes padres y madres, ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, que están pendientes de este diálogo. Milena. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro y a este rincón virtual para conversar. Hoy estaremos dialogando sobre las memorias de las víctimas, pieza clave en la construcción de paz. El objetivo es reflexionar sobre las herramientas ciudadanas y pedagógicas como la fotografía que, desde la escuela, contribuyen a la reflexión crítica sobre el conflicto armado reciente, identificar las causas, los daños y proponer acciones de transformación para restaurar el tejido social. Estará como invitado el fotoperiodista Jesús Abad Colorado, quien nos ha narrado algunas historias del conflicto armado por medio de la fotografía a través del documental El Testigo. Igualmente participarán estudiantes de los colegios Sorrento, San José Suroriental, Nuevo San Andrés de los Altos y Gimnasio Los Portales, quienes dialogarán sobre sus experiencias pedagógicas en construcción de memoria y paz. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a todos los invitados e invitadas que hoy nos acompañan. Entonces, un saludo muy especial a Milena Alzate, que está también moderando este espacio. Hola Milena, ¿cómo estás? Un saludo a Julián Guevara, estudiante de grado 11 del Colegio Nuevo San Andrés de los Altos. Julián, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Un saludo también para Valentina Vera, estudiante del grado 11 del Gimnasio Los Portales, que está también moderando este espacio. Un saludo también a María Paula Martínez, del mismo colegio, del Gimnasio Los Portales, del grado 7º. María Paula, un placer. También para para Estefi Escobar, estudiante del grado 6º de la jornada tarde del Colegio Sorrento. A Sara Gómez, estudiante del grado 6º de la jornada tarde del Colegio Sorrento. Y ahora sí, para que te puedas saludar a Jesús Abad y darle la palabra para que te des cuenta de este espacio rico de estudiantes que les van a conversar contigo. Yo voy a estar moderando, que soy Miguel Ángel Franco y hago parte del equipo pedagógico del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Yo soy el moderador general, pero quienes van a hablar contigo, sobre todo, serán estudiantes de colegios privados y públicos de la ciudad. Jesús, un gran abrazo, un saludo especial. ¿Cómo estás? Sí, hola. Buenas tardes. Para mí es muy bonito poder estar hoy en este diálogo con jóvenes, hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá. Y pues aquí estoy para tratar de que juntos encontremos caminos para hablar de la memoria y sobre todo que nos sirvan para generar reflexión en espacios de educación. Bueno, ahora vamos a recorrer los territorios escolares como escenarios para las memorias que construyen la paz. Serán nuestras compañeras y compañeros quienes nos abran las puertas y presenten los proyectos y las acciones que realizan. Iniciamos con el video de la institución educativa distrital suroriental, el cual narra la experiencia del proyecto Laboratorio de Investigación y Creación, que es lo que somos. Así que veamos este video que dura más o menos 2 minutos para que lo disfruten y Jesús esté ahí pendiente de esta propuesta que utiliza la fotografía. El
El Laboratorio de Investigación y Creación, que es lo que somos, es una propuesta pedagógica para el abordaje del conflicto en los colegios y para el abordaje de la memoria y la paz, en 3 énfasis artísticos. Uno es muralismo, el otro es serigrafía y el otro animación análoga. Cada uno pues ponía su parte y hacía como su creación de lo que pensaba en la memoria y de la violencia en Colombia. Esta calcomanía la hicimos en base a lo que está pasando en Venezuela y lo que igualmente está pasando en Colombia. Es el extractivismo que asimismo está dañando nuestro medio ambiente y nuestro sistema económico. Nosotros escogimos el proyecto de calcomanías para dar un mensaje dentro y fuera de la institución, pues de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Acá los pelados quieren es estudiar, ya la gente no le va a la guerra. Hemos desarrollado diferentes estrategias. Uno es el laboratorio de investigación, que la guía base fue esta bitácora que creamos. Esta bitácora contiene todos los contenidos abordados en la investigación, que trabaja las memorias a partir de 3 elementos, desde la memoria individual, pasa a la colectiva y va a la histórica. Hemos recorrido tanto camino que al parecer nos hallamos perdidos. Nuestras memorias se olvidan, pero no se olvida lo vivido. El mundo te da problemas y fuera, tú tienes varios dilemas y fuera, de que no me voy a secas y fuera, desde que encuentro estas huecas y fuera. La canción se llama Abuela, trata más que todo de memorias, reconstrucción de paz, reconstrucción de tantas cosas que nos han pasado y por tanto que hemos sufrido. Nuestra canción la hicimos con el fin de hacer reflexionar a las personas, que no olviden sus antepasados y que siempre tengan presente de dónde vienen. Con los contenidos artísticos y los laboratorios de creación a través de sus propios lenguajes también se pueden llevar a cabo reflexiones políticas, otras prácticas y discursos en torno a la vida. Usted no sabe dónde puede encontrar tierra blanca, pues por allá en lo más alto de la montaña hay lugares baratos por si quiere ir a ver. Desaparecimientos forzados, secuestros, muertes. Lo que pedían las víctimas eran que por favor les dijeran la verdad. Cada uno participamos activamente en la memoria de nuestro país, siempre tener presente que tenemos que recordar nuestras memorias, porque eso nos ayuda a saber qué hicimos mal en un pasado para poder mejorarlo en un presente. Vale, luego del video del Colegio Suroriental, vamos a apuntar nuestras brújulas hacia el gimnasio Los Portales y vamos a escuchar a Valentina y María Paula, que nos van a contar sobre sus propuestas de trabajo alrededor de la memoria y la construcción de paz en su colegio. Bueno, entonces, como se mencionó, mi nombre es Valentina Vera, soy estudiante de 11 grado del gimnasio Los Portales. Y me gustaría dar un poco de contexto. Mi colegio pues, es Calendario B, un colegio femenino, parte del Bachillerato Internacional. Y nuestra preparación en cuanto a la construcción de memoria y paz parte de entender el conflicto más allá de los libros y llevarlo a una experiencia propia. Fue en este proceso en el que tuvimos la oportunidad de visitar El Testigo y personalmente puedo decir que nos dio la oportunidad no solo de reflexionar, sino también de ampliar muchísimo más nuestra perspectiva como individual sobre el conflicto. En nuestro colegio, en un primer momento, entendemos las lógicas del conflicto en sí, como lo son, por ejemplo, víctima y victimario, para luego desarrollar capacidades de convivencia ciudadana y construcción de paz, interiorizándola lo más posible desde nuestro propio cuerpo y herramientas como lo son el arte y el teatro. Incluso es un aprendizaje que comienza desde muy pequeñas, pero esto lo explicará un poco mejor mi compañera María Paula. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Martínez. Soy una estudiante del grado 7º en el Colegio Gimnasio Los Portales. Cuando estaba cursando 5º grado, realicé un proyecto de investigación llamado Exhibición. En este decidí escoger el tema de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que este es un problema que afecta al país a nivel económico, político,
social y que termina afectando a las personas en condición de desplazados, llegando a las grandes ciudades y padeciendo fenómenos de discriminación. Quería que mi comunidad pudiera estar mejor informada de lo que realmente está sucediendo en el país y que a partir de mi exposición se interesaran en el tema como yo, y que algo de eso era una exposición que causara empatía por las víctimas en mi comunidad. Pues al visitar la exposición de Jesús Abad y Doris Salcedo, tuve un gran impacto que me hizo sentir que necesitaba mostrar lo que vi y lo que sentí al ver estas exposiciones. Para lograr esto, usé algunas fotos de Jesús Abad y las coloqué en una estructura con forma de espiral, porque esta forma representa un ciclo que es infinito, y esto representa el conflicto armado y el dolor de las víctimas, ya que este nunca termina. Lo diseñé de tal forma que las personas pudieran entrar por debajo de él y reaccionar a estas fotos. Finalmente, se cumplió el objetivo, ya que las niñas y adultos de mi comunidad mostraron diferentes emociones y nuevos pensamientos al reaccionar sobre mi exposición. Valentina y María Paula, muchísimas gracias por la experiencia que nos cuentan. Nos está el testigo, ¿cierto? Habrían más testigos alrededor de esto que va ocurriendo en los colegios, ¿no? Los colegios también son testigos, las escuelas han sido testigas de las huellas del conflicto armado y la violencia del país. Ahora vamos a viajar a otro colegio, Jesús. Vamos para el Colegio Sorrento. Dos estudiantes del grado sexto nos van a relatar su experiencia en el proyecto Memorias Barriales. Ahí está Stephanie y Sara, que están listas para contarnos su bonita experiencia. Adelante. Voy a compartir pantalla. Sí, dale. Hola, buenas tardes. Soy Stephanie Escobar del Colegio Sorrento, institución educativa distrital. Vengo representando el proyecto Memorias Barriales junto con mi profesor y mi compañera. Para empezar, quiero decirles que estamos muy contentos de aprender sobre el trabajo del señor Jesús Abad Colorado. Nuestro proyecto, para resumirlo, vamos a responder 3 sencillas preguntas. 1. Sarita, ¿me puedes ayudar diciéndome qué es Memorias Barriales? Hola, Tefi, claro que sí. El proyecto Memorias Barriales es un proyecto donde queremos hacer memoria y aunque tengamos ideas diferentes, queremos hacer espacios de paz y convivencia. Gracias, Sarita. Pero muchos dirán, ¿qué es hacer memoria? Yo les voy a responder esta pregunta. Hacer memoria es recordar eventos del pasado, pero en grupos sociales. Nosotros recordamos dialogando sobre los eventos que nos han ocurrido e incluso si no nos han ocurrido. Nosotros tenemos un proceso para recordar que usábamos llamado el círculo de la palabra. Como ya decíamos, el círculo de la palabra es donde recordábamos en grupos sociales y resolvemos disgustos que tenemos entre nosotros. Es decir, queremos crear un espacio de paz y convivencia dialogando. Tomo un ejemplo. Hay un moderador siempre en el círculo de la palabra, pero no significa que sea el único que pueda hablar. Todos tienen derecho a hablar y ser escuchados. También teníamos un proyecto que era proyectos de aula en sí. Todos decorábamos el salón medido a espacios de convivencia y paz, como ya lo había mencionado. Muchas gracias. Sara y Steffi, muchísimas gracias por contarnos su experiencia de Memorias Barriales, además tremendo logo que tienen. Ahora vamos a irnos en un último lugar para recorrerlo, Jesús. Vamos a irnos al Colegio Educativo Distrital Nuevo San Andrés de los Altos. En la voz de Julián conoceremos algunas de las acciones que realizan. Julián, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, te cuento, más que todo en mi colegio hemos estado llevando un proyecto alrededor de lo que fue este periodo y el pasado, hablando más que todo sobre esto, ¿no? Sobre el conflicto armado en Colombia, memorias de paz, etcétera, por medio de un proyecto muy lindo, el cual son unos debates, ¿no? Pues en ellos se busca pues conocer un poquito lo que viene siendo más la memoria histórica de Colombia
Y bueno, también hemos lo que viene siendo hablando de la autobiografía y las historias de vida. Entonces, eso es un poquito más que todo el recorrido que hemos estado teniendo en mi colegio con los respectivos cursos de 10º y 11 y con el acompañamiento, por supuesto, de los profesores. Muchas gracias. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al Colegio Sorrento para que conversen con Jesús Abad. Hola otra vez. Señor Jesús Abad, veo que estuviste muy atento a cada uno de los relatos de nuestros proyectos y sinceramente nos gustaría preguntarte, ¿qué sentiste al ver los proyectos? Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ay, pues mira, te voy a ser honesto, muy honesto. Me gusta hablar desde el corazón, ¿sí? Yo no puedo perder la esperanza cuando encuentro que ustedes, tan jóvenes estudiantes, mujeres y hombres de la ciudad de Bogotá, están trabajando para construir un país distinto y están utilizando muchos recursos pedagógicos para entender lo que hemos vivido, para entender lo que está pasando. Yo quería aportarte a ti y decirte eso, o sea, la memoria no es solo hablar del pasado, ¿sí? La memoria es hablar hoy sobre lo que nos ha sucedido para generar una reflexión. Y cuando uno genera esa reflexión, tiene que pensarse, digamos, a mediano o largo plazo. ¿Y para qué lo hace? Porque es importante, sobre todo cuando uno habla de la memoria de esos dolores, de lo que ha estado pasando en el campo o en la ciudad. Entonces uno se piensa hoy, reflexiona, entonces la memoria nos sirve para reflexionar hoy y planearnos hacia un futuro, planearnos para el otro año, en 2 años. Y eso para mí es construir la paz desde espacios educativos. Y entonces eso me llena de mucha alegría, porque cuando los escucho, cuando escucho, digamos, a las personas que han estado en esta presentación de las distintas instituciones privadas y públicas, me doy cuenta que no estamos arando, sobre tierra que no es fértil, todo lo contrario. Para mí el trabajo que ustedes tienen es muy importante y eso me llena, me da alegría, porque yo tengo que pensar cuando ustedes estén mayores o cuando algunos de ustedes o algunas decidan formar de pronto una familia. La construcción de la paz no se logra de la noche a la mañana. La construcción de la paz no se logra solamente cambiando a un presidente, a un gobernador o a una alcaldía, ¿sí? A alguien en una alcaldía. La construcción de la paz se logra en la medida en que ustedes que se están formando nos van a ayudar a transformar el país. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante que piense que todavía hay esperanza de tener una oportunidad de paz. Imagínate, ¿cómo no voy a pensarlo escuchándote a ti, escuchando a Jessica, a María Paula, sí, o a Valentina, al amigo, al joven que no recuerdo en este momento el nombre, pero ¿cómo no voy a tener esperanza? ¿Te imaginas una persona como yo que perdiera la esperanza? No tendría ganas de vivir, no tendría ganas de caminar en este país y estaría un poquito así, loco, ¿sí? Porque me ha tocado ver tantas situaciones tan difíciles en Colombia que eso lo sacude a uno. Pero por eso es tan bonito el documental El Testigo, porque nos permite, o sea, si como periodista, a veces los periodistas vamos donde sucede un hecho, ¿no es cierto? Y entonces el periodista va y registra, entrevista, toma fotografías, hace video, y después va y cuenta la historia y se queda con una imagen solamente del dolor.
el día que pasó tal situación. Por ejemplo, en la iglesia de Bojayá, en el Chocó, que mostramos fotografías ahí. Y entonces, si yo me quedo solamente pensando en eso y todos los días es donde sucedieron hechos de violencia, y a mí se me olvida que la gente que vivió el dolor es gente que sigue respirando, siguen soñando, siguen amando, siguen trabajando la tierra. Los hijos que quedan siguen creciendo y entonces uno regresa porque la gente en nuestro país y especialmente los campesinos, que es con los que yo más he trabajado, con hombres y mujeres del campo, nunca pierden la esperanza de vivir en paz. Entonces yo a ellos les aprendo y por eso regreso para verlos que siembran, vuelven a cosechar el maíz, vuelven a cosechar las frutas, las hortalizas, tienen sus gallineros, tienen sus animalitos. Y entonces cuando yo voy, y hay una cosa que es muy bonita y que yo quiero que ustedes, los que están aquí conectados a través de esta red, entiendan. Para mí es mucho más importante darle la mano a un campesino, ¿sí? A una mujer del campo, que las mujeres del campo tienen esas manos también muy gruesas de trabajar, y a esos campesinos que a veces uno los ve en las fotografías y tienen sus manos gruesas y con tierra y sus uñitas con tierra. Yo soy más feliz dándoles la mano a ellos que a veces a gente que está en el Congreso de la República y visten de saco y de corbata, pero a veces son personas que le hacen daño al país porque se roban el presupuesto. Allá hay gente buena, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que hay personas que a veces no valoramos lo suficiente. Y si no, yo les preguntaría a ustedes qué pasaría si Colombia se quedara sin campesinos. Y la pandemia del coronavirus o el COVID-19 está golpeando mucho a la gente y la gente se queda encerrada en las casas, no se puede ir al colegio, no se puede ir a la fábrica y todo el mundo encerrado. ¿Qué pasa si no hay campesinos? Bueno, es una situación bastante grave. Sería muy fuerte. Nos morimos de hambre porque no hay quien siembre la tierra, ¿no es cierto? Ellos son una gran parte importante de nuestro país. Fundamental, tan importantes como los médicos, tan importantes como los médicos. Y a un campesino, mira, a un campesino lo necesitamos al desayuno, en las 11, en el almuerzo, en horas de la tarde o por la noche. Todos los días necesitamos a los campesinos y los que producen. Y uno escasamente al médico, a veces si uno está aliviadito, va una vez al año. Mientras que a los campesinos lo necesitamos todos los días. Por eso es tan importante trabajar por la paz en Colombia. Porque si los campesinos no tienen paz, yo te aseguro que tú en Bogotá, seguramente alrededor de tu colegio, vas a saber que mucha gente llega desplazada a la ciudad porque les toca huir del campo. Sí, ahí tengo varios compañeros. Es bastante fuerte. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti, un abracito grande. Me encantó saludarte y felicitaciones. Gracias. Hola, señor Jesús. Bueno, la siguiente pregunta. Parece que mi compañera está teniendo problemas. Sarita, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, dale. Hola, señor Jesús. Sarita, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Feliz de estar en este diálogo con ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta que hacerle. Sí. ¿Cómo sabemos que hemos perdonado de verdad? Mira, te voy a decir un detalle para que tú me entiendas. Tú no le puedes pedir, por ejemplo, a todo un pueblo donde sucedió una tragedia,
tú no le puedes pedir a todo el pueblo que perdone, ¿sí? Porque el perdón es un acto individual y es de aquí, de corazón y de conciencia, ¿sí? Entonces, el perdón es muy importante porque en la medida en que uno perdona y no tiene rabia en el corazón, no tiene rabia acá, eso le permite a uno avanzar y mirar la vida con más esperanza. El perdón es necesario porque hay personas que a veces siembran mucho odio en el corazón y a veces también la gente por situaciones que vivieron de dolor, de desplazamiento. Por ejemplo, si tú viste el documental, imagínate qué hubiera pasado si mi papá, por el hecho de que a él le hubieran matado los papás y el hermanito menor, ¿qué hubiera pasado si mi papá nos transmite el odio o la rabia? Hubiera tenido hijos, ¿sí? Sus hijos, yo, mis hermanos y hermanas, seguramente no tendríamos esa capacidad de amar que aprendimos de mi padre y de mi madre, que, que llegaron del campo a la ciudad huyendo por la violencia. Entonces, el perdón es necesario para continuar dando pasos de una forma más tranquila, sin un peso aquí en la espalda. Cuando uno tiene odio, cuando uno tiene rabia, cuando uno tiene sed de venganza, no nos permite mirar con alegría y no nos permite avanzar. Claro, porque si uno es vengativo, pues uno no crece como persona. Sí, así es. Además que, mira que a veces los conflictos, por ejemplo, entre barrios, cuando hay conflicto entre barrios, y lo digo porque lo he vivido en varias regiones de Colombia, por ejemplo, por una pelea que se dio en un partido de fútbol, por cosas sencillas, por un juego. Después, los barrios se vuelven enemigos y arman fronteras imaginarias y le dicen a uno, usted, de donde está ese palo de guayabas o donde queda la tienda de Don Pepe, de ahí para allá, usted no puede pasar porque llega a un territorio donde tenemos problemas con ellos. Y entonces uno baja con esa idea y hay otros niños y niñas que no saben qué sucede y uno les transmite, al otro lado no se puede pasar, porque es que allá nos pueden hacer algo. Y si al otro lado le dicen lo mismo a la gente y empieza a crearse un imaginario de violencias, ¿sí? Y que son las cosas que tenemos que derrumbar. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo con Secretaría de Educación, con el museo, pues con la Casa y Museo de Paz y Reconciliación en Bogotá, lo que están desarrollando con la Alta Consejería. Y necesitamos personas en los gobiernos locales y nacionales que nos enseñen a mirar, Sara, con más amor, que nos enseñen a mirar con más respeto, que nos hagan entender y que nos transmitan que somos un país bonito, que tenemos riquezas, que también hay muchas injusticias, pero sobre todo que hay mucha esperanza y que Colombia está lleno de gente diversa, ¿sí? Está lleno de gente diversa y que hay gente de muchas etnias y que hay gente con muchas culturas. Hay unos que les gusta la música de guitarras y a otros les gusta el vallenato y a otros les gusta la marimba de chonta, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace rica una sociedad, la diversidad. Bueno, muchas gracias. A ti, Sara. Bueno, Jesús, ¿cómo vas viendo la conversación que vamos teniendo con estudiantes de colegios públicos y privados de Bogotá? Espero que te esté gustando. Está bueno, ¿no? Está muy bonita, sí, está muy bonita. Si quieres, démosle porque
Me imagino que de pronto hay otras preguntas y yo también tengo ahorita una otra reunión, entonces, No, pero lo hago con mucho cariño. Lo que pasa es que a veces me gusta conversar bastante con la gente y me emociona mucho eh, ver esta riqueza que hay de trabajo que es lo que digo, me permite ver con esperanza. Sí, no, quédate un momentico más que tenemos un par de preguntas extra que seguramente nos van a No hay permitir problema. conocer más el trabajo y además también que conozcas a otros estudiantes. Perfecto. Seguramente la mayoría de las personas que están conectadas de alguna manera han estado en contacto con Jesús Abad, ya sea por el documental El Testigo que está siendo ahorita transmitido por Netflix y Caracol, y también seguramente han recorrido el museo donde estuvo la exposición en Bogotá, El Testigo. Ahí han ido estudiantes de universidades, de colegios, ciudadanía en general, y se han dado cuenta de las fotografías. Y la fotografía se convierte en un recurso muy importante para conversar. Las fotografías son, sin lugar a dudas, un vehículo de la memoria. Valentina, ¿estás por ahí? Sí. Entonces, antes de mostrar las fotografías, Jesús, te queríamos preguntar qué anécdotas o historias quieres contarles a las personas que nos están viendo. Pero como qué tipo de anécdota te gustaría a partir del La que tú documental, quieras. pero no sé, o tienes alguna inquietud y yo con gusto te respondo, porque si me preguntas abiertamente, yo soy demasiado contador de historias y quería que fueran ustedes quienes tuvieran las preguntas más para yo tratar de hilvanar. En verdad, me gustaría escuchar una que elijas tú, una que creas que puede generarnos a todos y a las personas que nos están viendo un impacto. Bueno, no. Hay un detalle. ¿Tú viste el documental, Valentina? Tuve la oportunidad, sí. Bueno, ¿cómo te pareció la historia de Beatriz García y Óscar Giraldo, la pareja que se casó en medio de la guerra? Vi el documental hace mucho, no creo que pueda acordarme específicamente de las partes, pero pues estoy segura que me debe haber impactado porque cuando lo acabé de ver, de hecho lo vi con mi familia, cuando lo terminé de ver tuvimos una charla un poco larga sobre todo y todos quedamos muy impactados, entonces estoy segura que, no me acuerdo muy bien de la historia específica, pero estoy segura que me debe haber impactado mucho. Bueno, creo que ahorita en octubre, aunque yo no vi la publicidad hoy, el hecho de que el documental lo hubieran hecho, le hubieran dado una nominación a los premios Emmy en Estados Unidos en la categoría de documental. Me llamó una persona a decirme que lo habían anunciado que pues él está en Netflix, pero que Caracol lo va a volver a presentar en el mes ahorita en octubre, el 12 de octubre. Creo que le entendí eso. Vamos a ver. Pero te quería contar un detalle. A mí me gusta mucho aprenderme, pues obviamente si yo vi una mujer casándose en medio de la guerra, pues lo mínimo que puedo hacer es cuál es su nombre, cuál fue su esposo. Y con el paso de los años, entonces, esa es la característica de mi trabajo, volver a buscarlos. Entonces, esa pareja que se casó, Beatriz y Óscar, en el año 2016, el 1 de octubre, yo fui a buscarlos un día antes de que aquí se hiciera el plebiscito por la paz en Colombia. Y me dio como risa porque yo de una forma tranquila me aprendo como los nombres de las personas, de los hijos, hasta de los animales. Entonces, la gente luego, a la semana siguiente de que yo hiciera esas fotografías contando la historia, yo les decía que en esa casa solamente había una vaca que se llamaba Bolita. Y me dijeron, ¿y sabe cómo se llaman los perros? Y eran 3. Y yo les dije, sí, Coqui, Scooby-Doo y Lupe. Y habían un par de gansos. Y los campesinos, claro que es que los campesinos le ponen nombres a sus animales. Obviamente si son hacendados, si tienen 2.000 o 3.000 vacas, pues no les van a poner nombre. Pero esos campesinos, que generalmente son los más afectados por la guerra, entonces le tienen nombre hasta los gansos. Y resulta que había un par de gansos y se llamaban Evelio e Imelda. Y entonces no quedaba sino un solo personaje
para nombrar dentro de la fotografía que yo estaba mostrando, y era un gallo. Y resulta que la realidad es que ese gallo no tenía nombre, no tenía nombre. Y en la finca donde yo estaba, que era muy pequeñita, de esta pareja que ya tenía esos dos hijos, y el mayor tenía 15 años, la niña tenía 14, que son Santiago y Vanessa, yo les pregunté, oiga, y con estos animalitos que ustedes tienen aquí, ¿también le tienen nombre al gallo? Así como a los gansos, como Evelio y Melda. Y me dijeron, no, no tiene nombre, pero ya que usted está aquí, lo vamos a llamar Chucho, ¿sí? Y entonces las cosas pasan así, y meses después yo llamé y pregunté por la familia y le dije, ¿cómo están los animales? Y me dijeron, a Chucho no lo comimos en sancocho. Entonces yo, ay hombre, ¿por qué acabaron con la vida del gallito? No, ese gallo ya estaba, le tiraba a Oscar cuando iba a sacarle las gallinas del corral. Entonces, mejor lo hicieron en caldito. Así que siempre hay anécdotas después de todas estas historias y fotografías que se hacen en medio de situaciones difíciles. Es muy bonito volver para contar la historia de una forma sencilla y con humanidad. Muchas gracias, Jesús. A ti, Valentina. Aquí estoy. Julián, ¿estás por ahí? A ver, Julián. Hola. Déjate ver, Julián, por favor. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, nos preguntamos como estudiantes, ¿cómo es recibir clases en este espacio? ¿Qué emociones estuvieron presentes en ese momento y después? ¿Temor? ¿Luego hubo alegría? ¿Los niños y niñas tuvieron que irse de este lugar? ¿Cómo sería volver a aprender en este espacio? Sí, sí, Julián, es una pregunta muy puntual. Quería decirte, esa fotografía fue tomada hace 18 años en la ciudad de Medellín. Es la escuela Pedro J. Gómez de la Comuna 13. Y esas fotografías son posteriores a una operación militar que se hizo por parte del Ejército y la Policía, que se llamó la Operación Orión. Alrededor de ese colegio, vale la pena anotar que en el barrio hubo muchas milicias, y que las milicias incluso reclutaban a jóvenes del colegio para que hicieran parte de sus estructuras armadas. Entonces, la historia que hay alrededor de estos salones es que cuando el ejército y la policía entraron, los milicianos, algunos desde el colegio, estuvieron disparando, y el ejército disparó sobre el colegio. Por fortuna no había estudiantes, pero esta fotografía pues que hice en esos momentos del año 2002, en el mes de octubre, son testimonio de esos hechos de violencia. Ya podrás imaginar la zozobra, el temor que se estaba viviendo, porque digamos que la guerra no llegó con Orión o con la Operación Mariscal, sino que estos barrios durante cerca de unos 3 o 4 años estuvieron viviendo situaciones más difíciles, que de alguna forma fueron mucho más fuertes con las operaciones que te estoy narrando, Orión y Mariscal. Pero años después yo volví a este colegio. Obviamente no había ya esas huellas, todo lo habían vuelto a sanar, o a resanar las paredes. Sin embargo, son barrios en donde, como en muchos lugares del país, persisten grupos violentos. Y obviamente cuando hay violencia armada y otros tipos de violencia, convivir en esos barrios o con estos espacios
es difícil. Por eso es la invitación a trabajar en temas de la construcción de la paz, que no sea la paz para una sola comunidad, para una sola ciudad, sino que sea una paz para todas las personas del país. Ese, digamos, ese también es el sentido de mi trabajo. Mi trabajo no busca hacer buenas fotografías y a veces dolorosas. Mi trabajo busca generar una reflexión como la que estamos desarrollando hoy aquí entre ustedes y con el apoyo, digamos, de la Alcaldía de Bogotá. Sí, perfecto. Pues bueno, te tengo otra pregunta, Jesús. Bueno, te queremos preguntar sobre los testimonios que se narran en en esta fotografía. ¿Cómo podemos seguir trabajando para tener escuelas que le apuesten a la memoria y a la construcción de paz? Mira, yo creo que ahorita respondí de alguna forma esto que estás preguntando. Porque el hecho de que estemos aquí, el hecho de que ustedes estén desarrollando actividades, lastimosamente no de forma presencial, pero estamos lográndolo hoy desde la virtualidad, yo creo que es una forma de generar conciencia. Las fotografías mías no son para generar espectáculo. Las fotografías que yo hago buscan generar una reflexión en una sociedad en la que es muy importante que podamos mirarnos en lo que yo he denominado siempre como el espejo roto de la guerra, y es que podamos mirarnos sobre lo que le ha pasado a otras personas o comunidades para que no repitamos. Por eso estas fotografías yo siempre he planteado se hacen es contra el olvido y por la no repetición. Jesús, gracias. María Paula te tiene otra pregunta alrededor de esta fotografía e intentando que tengamos un diálogo para personas que de pronto no han visto el documental o no han ido a la exposición. Son fotografías de Jesús Abad y en este momento está dándonos un contexto de las fotografías, profundizándose en la narración, el relato que está detrás, el ojo que él tiene para poder mirar los rostros y las huellas del conflicto y también de la esperanza que atraviesa el país. María Paula. Nuevamente nos cuestionamos, ¿por qué los y las jóvenes tienen que pasar por estos roles? ¿Qué país se está construyendo cuando no hay respeto por la vida, donde no hay oportunidades? ¿Cómo hablar de reconciliación en una sociedad que conoce los impactos de la guerra en los cuerpos de los y las jóvenes? Jesús, vemos en muchas de tus fotografías los rostros de las personas que habitan en la Colombia profunda. En estas dos fotografías hay una niña y un adolescente. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Sí, María Paula. A ver, la niña que está mirando por la ventana, por el ojo roto, ella es una de las protagonistas del documental. La niña se llama Angie. Angie, cuando yo le hice esta fotografía, tenía 4 años en el 2002. Eso significa que ahorita está por los 22 años de edad, ¿sí? Y ya es madre, ya es mamá. Y Angie, ¿qué te pudiera yo contar? En el documental, en el diálogo que tengo con ella, Angie recuerda, porque yo en esa misma ventana tomé 3 fotografías. La de Angie, primero tomé la foto de un hermanito, Angie lo corrió y luego le tomé la foto a ella. El hermanito de Angie, unos 7 años después, fue asesinado por pasar una frontera de esas que llaman fronteras imaginarias entre barrios, ahí mismo en la Comuna 13. Y también le tomé una fotografía al abuelo de Angie, que les pidió que se quitaran de la ventana mientras ellos estaban como jugando con ese fotógrafo periodista que estaba en la calle
y desde la calle les tomaba estas fotos. El abuelo se llama Don Julio. ¿Qué te pudiera contar de Angie? La semana pasada hablé con ella. Angie a comienzos de este año y el año pasado estaba trabajando en una fábrica de lácteos. Estaba trabajando en una fábrica de lácteos. Se quedó sin trabajo este año y Angie en la Comuna 13 montó un emprendimiento. Y cuando digo un emprendimiento, está haciendo de guía turística en la zona de la Comuna 13 por una parte que llaman de las escaleras eléctricas, que son varias cuadras que tienen unas escaleras para recorrer estos barrios en espacios donde hubo mucha violencia hace años, y alrededor de las escaleras eléctricas hay unos proyectos muy bonitos de resistencia, de venta de jugos, de camisetas. Y entonces lo que te quería decir es, Angie vende unas camisetas ella misma, ¿sí? Con esta fotografía diciendo, yo soy Angie, la niña de la Comuna 13. Entonces es muy, muy bonito poderte contar eso que sucede con ella. Y con relación a la otra fotografía, es una fotografía, no sé cómo se llama el joven, tendría entre 15 y 16 años. Yo la tomé en la serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar. Se entra por la zona del río Magdalena, se entra por el municipio de San Pablo y hay que caminar muchas, muchas horas para poder llegar hasta el lugar donde yo hice esta foto. Fue tomada en el año 2000, julio del año 2000. Yo de este joven no sé qué pasaría con él, pero sí te diría que si supiera que está vivo, lo buscaría porque me encantaría poderle dar un abrazo y celebrar que está vivo, porque la guerra es una cosa muy infame. Cuando yo hice esta fotografía en el mes de julio del año 2000, este joven a la semana siguiente, al otro día, al año, si continuó en un grupo armado, muy posiblemente pudo haber muerto, ¿no es cierto? Y esa es la gran tragedia de nuestro país. ¿Y qué es lo triste con la guerra? Es que las armas pasan de una mano a otra. Un joven de estos que carga una ametralladora o un fusil o una pistola, si él cae en un combate, pierde su vida, ¿tú sabes qué queda? ¿Tú te imaginas qué queda, María Paula, después de que él muere? Una familia esperando por él. Queda una familia esperando por él, pero sabes también, si él cae en un campo de batalla, en un camino, en un río, en la montaña, ¿sabes qué queda de él? El arma. ¿Y qué pasa con esa arma? Se la dan a otra persona joven. Y esa es la gran tragedia de nuestro país, que es que en la guerra, en la guerra colombiana o en cualquier guerra, las que sobreviven son las armas. Nosotros, los seres humanos, como las aves, como los mamíferos, como las mariposas y como los peces, podemos morir inmediatamente, ¿sí? Entonces, si un joven de estos, o hombre o mujer, muere, queda el arma, y esa arma se la vuelven a dar a otra persona. Por eso la guerra es una tragedia y hay que trabajar para acabarla. Bueno, también te quería hacer otra pregunta. Desde tu trabajo, ¿cómo es lo que está ocurriendo en el país con los y las jóvenes? ¿En qué sentido qué está pasando? Pues todo esto, como estas imágenes, y ¿qué piensas que está ocurriendo en este momento con los jóvenes actuales? Sí, pues bueno, muy rápidamente te voy a responder, María Paula.
yo siempre he creído en los procesos de paz. Para mí, el último proceso de paz que se firmó en Colombia con la guerrilla de las FARC era la posibilidad de educar al país, de ponerlo a reflexionar contra toda forma de violencia. Y lastimosamente, a veces en Colombia, muchos podemos trabajar para acabar la guerra, pero hay otras personas que se lucran de ella, ¿sí? La guerra también es un negocio, porque tú te imaginas, por ejemplo, qué pasa con un país que fabrica armas, helicópteros, ametralladoras, fusiles, pistolas, bombas, gases. ¿Qué pasa? Él se lucra de la venta de esas armas. Y, y entonces la guerra deja riqueza a unas personas, pero a otras les significa tristeza y pobreza. Entonces, en Colombia, con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, es una oportunidad de construir realmente una paz que tiene que lograrse también en la medida en que hay otro grupo guerrillero como el ELN, que ojalá algún día se pueda también llegar a un acuerdo con ellos. Pero sobre todo, el problema de la guerra no son las personas que están en guerra, porque ¿quiénes son los que portan las armas en medio de la guerra? Generalmente son gente del campo, muchachos jóvenes, mujeres y muchachos de las ciudades también, de barrios con muchos problemas económicos. Y entonces esos son los que terminan perdiendo más la vida. Y cuando todos estos jóvenes pierden la vida, pero también campesinos, eso es muy triste. Y cuando yo te digo que el problema de la guerra no son las personas armadas, el problema en las guerras es la corrupción política. Y en Colombia hay mucha corrupción. Si tú estos días escuchaste en las noticias, la semana pasada salieron con una noticia, que unas personas que se encargaban de los programas de alimentación escolar en Santander le daban a los niños y niñas carne de caballo y carne de burro, ¿no es cierto? Y no porque sean carnes venenosas, no, para nada, sino porque teniendo que dar otro tipo de alimentación, acaban brindando carne de quinos. ¿Y eso por qué lo hacen? Para robarse la plata de la alimentación escolar. Entonces uno encuentra que en nuestro país hay gente en el Senado de la República, hay alcaldes, hay gobernadores, seguramente que también ha habido presidentes o concejales o diputados que terminan metiéndole la mano al presupuesto de la educación, al presupuesto de la salud. Esa gente que desde el Estado colombiano se corrompe, ahí es donde nace la violencia. Pero en Colombia estamos acostumbrados a decirle violento solamente a los del campo, y les dicen terroristas y les dicen, bueno, palabras muy feas, o a los paramilitares también. Pero cuando uno mira y dice, son de las personas más pobres de nuestra sociedad, y resulta que a la gente de la clase política que tienen buenos puestos, buenos sueldos, buen carro, buena casa, pasaron por universidades colombianas y extranjeras, a esos la gente les sigue dando la mano, sigue votando por ellos, y eso habla muy mal de la falta de conciencia. A esa gente no se le puede volver a elegir. Jesús, estamos demasiado contentos. Te decimos que más o menos ahí estamos transmitiendo por 3 canales de Facebook: Plata Consejería, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Secretaría de Educación, y más o menos hay conectadas en cada uno de ellos 200 personas. El diálogo con estudiantes, con niñas y niños y jóvenes de la ciudad, pues ha enriquecido tu trabajo también, tus reflexiones, nuestras reflexiones. Quisiéramos preguntarte si tienes otros 15 minutos más para cerrar el diálogo, o si ya estás con el tiempo. Dale hasta las 5:30, que tengo que conectarme también para un tema con
con otra ciudad, pero de una, dale y ¿De una? hablamos. Listo, Sí, de una. dale, dale. Entonces tenemos acá un tercer momento. Le agradecemos muchísimo a las personas que están conectadas, que han venido comentando, ahí para que tengas ahorita y puedas en algún momento responder, no en este momento, Jesús, pero alguien pregunta por qué las fotos son a blanco y negro, ¿sí? Más tarde lo respondes. Han valorado mucho este diálogo con niños y niñas, reconociendo que la esperanza está en construcción en el presente. No es un asunto únicamente de ellos y ellas, es un asunto de la ciudad, del país. Así que invito en este momento para que estén muy pendientes. Milena, Valentina, Julián y Steffi, vamos a tener una pequeña conversación así muy rápida, un repunteo de preguntas ágiles para conversar con Jesús, también para que conozcas más de las propuestas de ellos y ellas, para que sepas también qué están haciendo, en qué están trabajando, que también está muy chévere. Sí. Entonces, después volvemos a coordinar en algún momento alguna otra actividad y decirle a las personas que están conectadas a través de las redes de la Alcaldía de Bogotá y sus secretarías, decirles que para inicios del otro año viene un juego de libros. Van a ser 4 libros del documental de la exposición El Testigo, que van a salir con el sello de la Universidad Nacional de Colombia. Van a ser 4 libros que contienen las fotos de la exposición, que contienen historias, o sea, ya no solamente frases como está en la exposición, sino que va a haber algunas reflexiones y crónicas de cómo desarrollé ese trabajo durante años. Entonces, para mí es muy importante decirles eso y que es un solo libro, pero está dividido en 4 tomos y vamos a buscar la forma de que salga un buen costo para que lo puedan tener en las bibliotecas de todos los colegios, ojalá de la capital, ojalá pudiera llegar a todos los colegios del país, porque es necesario que se desarrollen procesos de educación a partir de la historia que hay ahí fotográfica, a partir del relato, porque es una forma de mirarnos con lo que ha pasado. Y además, para quienes han ido a ver la exposición fotográfica, saben que es una exposición muy grande, que no se puede llevar a cualquier lugar del país, que escasamente se puede llevar a 3 o 4 ciudades. Así que una forma de echar a volar la historia, de generar una reflexión y de que en muchos lugares del país jóvenes como los que hoy me han estado entrevistando puedan tener ese libro en sus manos y generar muchas reflexiones para que no repitan, digamos, todas esas historias de violencia que hemos vivido en Colombia. Voy a conectar esta idea que tiene, esta idea del libro, esta propuesta del texto viajero, como que llega a todos los rincones del país. Y claro que sí, Jesús Abad, o sea, yo trabajo en el equipo pedagógico del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y te estaremos contactando para hacer más trabajos, para ampliar tus fotografías, tus reflexiones a otros lugares de Bogotá. Quisiera que conocieras por parte de Milena, para que Milena active la cámara y pueda hablar. Quisiera, Milena, que pronto le contaras a Jesús Abad y a la ciudad alrededor de estas narrativas gráficas como el muralismo, la serigrafía, la gigantografía, esos dispositivos que activan la memoria no solo dentro de la escuela, sino también en el territorio, en la comunidad. ¿Tú qué has visto de eso? ¿Qué sabes? ¿Qué has trabajado en el colegio? ¿Qué conoces? ¿Y qué le puedes contar a Jesús? Bueno, pues efectivamente las narrativas gráficas como lo que es serigrafía, animación análoga y demás, nos permite hacer reflexiones y cuestionamientos fuera y dentro de lo estatal, o sea, sobre la institución. Bueno, yo participé en animación análoga en mi colegio, se llama Diáspora de la Guerra, que relaciona la migración en entornos urbanos, cómo las familias campesinas viven
viven este conflicto de cierta manera, cómo les toca migrar a la ciudad, ubicándose en la periferia de la ciudad, y les toca ubicarse en sitios de poco acceso a servicios públicos. Entonces, esto nos puede mostrar, nos puede explicar de cierta manera que las narrativas gráficas sí nos pueden servir para reflexionarnos esto de la violencia en nuestros territorios y cómo esto nos ha afectado directa o indirectamente, cómo nuestros campesinos y nuestras campesinas llegan a la ciudad a ubicarse y les toca muy duro porque pues como bien sabemos, como lo explicamos en esta presentación de animación análoga que es Diáspora de la Guerra, cómo les toca duro, les toca súper fuerte como ir al Transmilenio, vender sus cosas, sus pocas cosas que tienen, ubicarse en los sitios, en las periferias de la ciudad. Cómo es tan complejo también entender esto. Entonces, efectivamente, las narrativas gráficas sí nos pueden ayudar de cierta manera a comprender el conflicto armado de nuestra ciudad y entendiendo que las memorias es un hecho y es un proceso. Entonces, efectivamente sí lo es. Bueno, yo te agradezco que me estés contando esto, Milena, y para mí es muy importante decirle a ustedes que hoy me están escuchando, hay muchas formas de hacer memoria, muchas formas. Y ahorita de pronto para cerrar yo les muestro un video y un video hecho también con celular, ¿no es cierto? Uno no necesita tener un gran equipo fotográfico para contar la historia. Miren la importancia de que haya gente haciendo video cuando suceden hechos, o sea, un video que puede hablar de una fiesta familiar, de un cumpleaños, de un bautizo hecho a partir de un celular, pero también para hablar para documentar el canto de un pájaro, el colorido de los animales, para hacer retratos de campesinos, pero también para esos dolorosos registros de los hechos que sucedieron en Bogotá la noche de ahorita, del 9 de septiembre, después de la muerte de este abogado Javier Ordóñez. ¿Cómo es de importante que la imagen a partir de unos videos se conviertan en testimonio contra el olvido, que se conviertan en una prueba para decir lo que sucede? Entonces te decía, hay formas de hacer memoria a partir de la cámara celular, que es una herramienta muy valiosa, a partir de la poesía, a partir de lo que uno escribe, a partir de lo que la gente teje, porque hay muchas formas de hacer memoria. Se hace memoria con teatro o con títeres, y eso es muy bello. A mí, si algo, lástima, digamos, que nuestro país sea tan inequitativo, tan clasista y tan racista, porque tenemos una sociedad con muchas violencias también. Más allá de la plomonía, más allá de la bala, hay otras violencias que tienen que ver con las estructuras sociales que tenemos, con la falta de educación, con la falta de salud, con la falta de empleo y muchas cosas. Pero también es muy bonito decir que en muchos lugares de Colombia y en lugares muy apartados nos queda la palabra, nos queda la poesía. Y un detalle muy bonito, y yo me les estoy robando a ustedes unos minutos de sus preguntas diciéndoles que yo conozco, o sea, es muy importante educarse, es muy importante estudiar, es muy importante prepararse para ayudar a transformar el país con honestidad, con ética, pero también decirles que es muy importante que entendamos que a veces encontramos en el campo colombiano gente que no sabe leer y escribir, pero saben narrar, componen poesía y componen canciones. Y yo ahorita al cierre les voy a poner el audio de una canción de un hombre que no sabe leer y escribir, pero que lo que compone no solamente está aquí en su corazón
y su memoria, sino que tiene su voz para transmitirlo, y es un hombre de una ética, de una belleza. Entonces hay gente que no tiene primaria o bachillerato, que no han pasado por una universidad, pero son educados, respetan la vida y están ayudando a construir la paz desde los territorios. Gracias, Jesús. Pues bueno, si quieres compartirnos el audio en este momento, estaría muy bien también, porque ya se va haciendo tu tiempo, entonces, si quieres... Dale a la última pregunta, yo voy aquí por el video, un momentico. Vale, vale. Mientras organiza Jesús el video, vamos a escuchar otra pregunta, pero antes de la pregunta queremos pues conocer pues qué piensa esta persona de la pregunta. Entonces, Steffi, ¿estás conectada por ahí? Stephanie. ¿Andas por ahí, Stephanie? Sí, qué pena. Mi internet estaba un poco malo. No Dime. te preocupes, no te preocupes. No, quería que... ¿Tienes el tiempo para que le hagas una pregunta a Jesús? Puede ser la que teníamos ahí ya planteada o puede ser otra, la que tú quieras. Así que tienes este momento para preguntarle a Jesús lo que tú bien consideres. Claro, espérate un momento. ¿De qué manera piensa usted que las escuelas deben utilizar sus fotografías para no revictimizar quienes han sido afectados por la guerra? Es que esa era la pregunta. Sí, señor. Ay. Pues bueno, mira, yo qué te puedo decir frente a eso que me estás planteando. Es lo siguiente. Primero, yo sé que muchas instituciones educativas están utilizando hoy mi trabajo fotográfico como una forma de generar reflexión. Entonces, para mí eso es muy importante lo que distintos maestros y maestras están haciendo en la ciudad de Bogotá. No creo que eso lo revictimice. Yo lo que creo es que por lo menos están generando una reflexión, y eso para mí, pues, digamos, es muy importante, porque entiendo que mi trabajo fotográfico se está convirtiendo en una herramienta pedagógica, una herramienta que permite que nos pongamos un poquito en la piel y la memoria de las víctimas del país. Y está sucediendo no solamente en colegios, sino también está sucediendo en universidades. Entonces, por eso para mí es muy importante, digamos, que ustedes estén utilizando mi trabajo fotográfico. Yo sé que, mejor dicho, que en últimas ni me piden permiso, ¿no es cierto? Pero para mí lo más importante hoy es que se genere la reflexión que ustedes están haciendo. Yo voy a tratar de mirar cómo comparto aquí, ¿sí? Y Señor. Para que podamos cerrar, vamos a ver un segundito para ponerles aquí la voz de este amigo mío. Voy a darle aquí compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Ojalá también compartir sonido. Un segundo, que estoy utilizando un computador. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, están viendo el desorden. Listo. ¿Y están viendo a un hombre de camiseta anaranjada? Sí, señor. Bueno, este hombre, por ejemplo, y con esto quiero cerrar, este hombre le tocó la tragedia de la iglesia de Bojayá, y este hombre le tocó ayudar a recoger los muertos. Quienes vieron el documental lo deben de conocer.
Sí, pero en el yo aquí, documental aparece el señor. sí, y se llama Domingo Chalá Valencia. Entonces, Domingo es un compositor, es un artista, y Domingo hoy es un hombre que siembra piña. Domingo siembra piña y produce unas piñas deliciosas. Entonces yo me despido de ustedes con esto para cerrar y les deseo una feliz tarde y hasta que nos volvamos a encontrar. A ver, ¿sí? ¿Están escuchando? Sí, estamos escuchando. Ah, no, pero no, a ti, el audio no. Perdóname, no estaban escuchando. El audio del señor no. Aló. El Hola. audio del video todavía no se escucha. Bueno, vamos a otra vez a ver. ¿Ahí sí? Ay, doctor Manuel Santos, presidente de Colombia. Ay, doctor Manuel Santos, presidente de Colombia, presidente de la paz de todos los colombianos, presidente de la paz de todos los colombianos. Tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos, tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos. Por causa de la violencia hay mucho hogar perdido. Por causa de la violencia hay mucho hogar perdido. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente. En esta guerra sin sentido sufrimos los campesinos. Esta guerra sin sentido sufrimos los campesinos. Cosa que causó tristeza lo que pasó en Bogayá. Cosa que causó tristeza lo que pasó en Bogayá. La muerte de tanto inocente que jamás debió olvidar. La muerte de tanto inocente que jamás debió olvidar. Súper, hombre. Un placer escuchar. Bueno. Jesús, muchísimas gracias por conectarte, por habernos permitido reconocer tu trabajo, también tu voz, tu rostro, que es importante en estos tiempos de aislamiento, el rostro cercano, las fotografías que si bien no tenemos el permiso para usarlas como profes muchas veces, hacemos uso de ellas, como bien has planteado, como un recurso para hacer un vehículo de la memoria y para que muchas y muchos también puedan reconocer la Colombia profunda, la que has caminado tú y muchas personas y que con la cámara has podido traerla a nuestro presente. Les pido a todos que activen su cámara, también a los profes que están conectados, un saludo muy especial a la profe Laura del Colegio Portales, a la profe Daisy, al profe César, al profe Alexander, para que te des cuenta que esto es un equipo de trabajo, ha sido una construcción colectiva, también a la Alta Consejería, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, al Secretario de Bogotá, a la JEP también que ha estado presente con Diego, para que se den cuenta que estamos conectados, que somos una ciudad que es un epicentro para la paz y la reconciliación, que somos muchas y muchas quienes creemos en la construcción de paz, quienes caminamos, quienes tejemos en las escuelas, en los barrios, en las ciudades, procesos colectivos que la apuestan a la paz. Así que un gran saludo, Jesús. Hasta luego. Está viendo también. Hasta luego. ¿Quieres decir algo, Jesús? Fue un placer, no, fue un placer dialogar con todos ustedes. Quedo muy emocionado por las personas que se conectaron. Por aquí me acaba inclusive hasta de escribir un par de amigos que quiero mucho, que son Iñaki y Beatriz, que sé que también son maestros y que nos enseñan caminos. Y como ellos, seguramente que hay muchos más. Y desde aquí les envío un abrazo diciéndoles a ustedes como maestros y maestras, ustedes nos están ayudando a transformar este país. Seguramente lo que estamos viviendo es muy fuerte, pero yo creo que con estas personas que hoy están recibiendo todo
todas estas emociones, todo este trabajo de construcción de memoria y utilizando la fotografía, la música, la poesía, el dibujo, el cómic, todo como herramienta, como una herramienta para ayudar a transformar. Vamos a cambiar este país. Se les quiere mucho de corazón a corazón. Hasta pronto. Chao, Jesús. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Seguimos aquí conectados antes de que se vayan los demás. Ya se va Jesús, pero vamos a cerrar este espacio agradeciéndole muchísimo, reitero, al profe César, a la profe Laura, a la profe Daisy, al profe Edison, quienes también han sido parte de esta construcción colectiva, a ustedes estudiantes que se han conectado, que han preguntado, que han sentido profundamente este diálogo, Stephanie, Sarita, Milena, Julián y Milena, Valentina y María Paula. Ustedes de colegios públicos y privados de la ciudad son quienes también hacen parte de la construcción del presente, son jóvenes, son niños y niñas, adolescentes que están desde el aula, desde su casa, desde el barrio, la comunidad, siendo agentes constructores de memoria, paz y reconciliación. Así que agradecemos también a todas las personas que se han conectado, que han colocado sus aportes, sus preguntas, que han dicho ojalá hagan más espacios como estos, la voz también la deben tener los niños y las niñas. A cada una de las personas que también han colocado sus comentarios vamos a responderlo, vamos a intentar lo que hayan preguntado a Jesús Abad, enviarle un correo a él para ver si es posible que responda, y también reconocer que la herramienta, que la fotografía, que el arte son herramientas para poder hacer trabajos en diferentes lugares y reflexionar sobre lo que implica vivir y construir un país en paz. Vamos dando cierre a esta transmisión el día de hoy, agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes y recordarles que esta transmisión también es posible porque los equipos de comunicaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y Reconciliación, la Secretaría de Educación han hecho una alianza. Y no es la única. Y como promesa de ustedes estudiantes y profes, seguramente tenemos más espacios para la ciudad para que puedan reconocer nuestro trabajo, para que puedan ver que en muchos lugares se siguen construyendo semillas, seguimos arando la paz y arando la reconciliación y la memoria. Así que, ¿alguien quiere decir algo para cerrar? Si alguno está con ganas de decir algo, que sea el espacio, si no, damos por terminada este Facebook Live. ¿Alguno que quiera? ¿No? ¿Sí? Listo. Abrazo grandísimo, cuídense mucho y un buen fin de semana para todos los que están conectados en este momento.